Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Soy su presentador, el Padre Manuel. Hoy quiero compartir la reflexión del 1 de enero. Estamos en la octava de Navidad y también estamos conmemorando la solemnidad de María como Madre de Dios. Ahora, hay unos datos curiosos que quiero hacerles saber antes de comenzar con nuestra reflexión. Y es que el Evangelio que vamos a leer hoy está tomado del capítulo 2, versículos 16 al 21 del Evangelio de Lucas. Vamos a leerlo detenidamente. Dice así: En aquel tiempo fueron los pastores apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escuchaban a los pastores quedaban maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como les dije, estamos en la conmemoración, la solemnidad de María como Madre de Dios. Y hoy el Evangelio nos trae también que María va junto con José a presentar a su niño al templo y también está rodeado del acontecimiento de los pastores. Tenemos que recordar que esta solemnidad se celebra ahora dentro de la octava de Navidad. Pero antes, según lo que se investiga a nivel de la historia, es que fue desde 1931 que se celebra en el 11 de octubre. Incluso el Papa Juan XXIII, en la apertura del Concilio Vaticano II, la hizo el 11 de octubre para hacerlo con la entrada o la sincronización con la solemnidad de María, Madre de Dios. Pero luego el Concilio Vaticano II, luego del concilio, es trasladada al 1 de enero. Ahora bien, esta fiesta, esta solemnidad es muy antigua. Comienza sobre todo por las disputas que se generaron entre los patriarcas. En este caso, en el año 429, el patriarca de Alejandría lamentaba en una carta pascual la posición que estaba teniendo Nestorio al rechazar a María como Theotokos. ¿Qué es Theotokos? Pues simplemente es la palabra griega que nos indica a María como Madre de Dios. Resulta que Nestorio, un patriarca de Constantinopla de este mismo siglo, estaba diciendo que María era madre solamente de Jesús de Nazaret y no madre de Dios. Es decir, madre del hombre Jesús, pero no madre de Dios como tal. Entonces el patriarca, junto con el Papa Celestino, condenan en el Sínodo de Roma esta situación que Nestorio está indicando y se proclama a María como Madre de Jesús en la carne, pero también como Madre de Jesús, Jesús Dios. Y María pasa a ser la Theotokos, Madre de Dios, Madre de nuestro Señor Jesucristo en toda su plenitud, tanto de la humanidad como de la divinidad. Y María pasa a ser la Theotokos, Madre de Dios, Madre de nuestro Señor Jesucristo en toda su plenitud, tanto de la humanidad como de la divinidad. Este concilio fue el concilio de Éfeso, en el año 430, convocado por el Papa Celestino I. Es allí donde se decreta y también es fortalecido por el concilio de Calcedonia. Son datos importantes, pues actualmente también hay muchos que niegan la maternidad de María sobre Jesús, incluso la maternidad de María sobre Jesús, tanto como humano como Dios. Y no podemos caer en esto porque esto es nestorianismo o seguir la herejía de Nestorio. Sigamos entonces viendo, porque en el mismo texto bíblico, cuando María e Isabel se encuentran, Isabel llena del Espíritu Santo, no se les va a olvidar. Dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, es decir, de Jesús, venga a verme? Esa proclamación bíblica es bastante interesante porque afirma lo que tanto el concilio de Éfeso como los patriarcas que defendían a María como Theotokos, María Madre de Dios, están involucrados en esto. Es decir, que el mismo texto bíblico lo afirma. Ahora muy bien,
El evangelio de este 1 de enero en el que comenzamos este año, nos dice que María conservaba todas estas cosas en su interior. Algunas traducciones dicen que conservaba todo en su corazón. Lo podríamos ver también desde la reflexión de que nosotros vemos en ella, en María, también un nuevo inicio con el nacimiento del niño Jesús en esta Navidad. Podemos comenzar de nuevo. El año 2020 sabemos que fue un poco terrible. Pandemias, situaciones muy fuertes que nos tocó vivir, morir a familiares, amigos y personas que queríamos mucho. Son cosas que tenemos que reflexionar en el corazón, porque cuando nos introducimos en el camino de Dios y también en el camino de la humanidad, padecemos, sufrimos, nos alegramos, abrazamos, nos entristecemos, lloramos, gritamos, y muchas de estas cosas con mucha tristeza nos tocó vivir el año pasado. Ahora este nuevo año tenemos que meditar las cosas en el corazón, comenzar una nueva era y comenzarla con Jesús. Es verdad que tenemos que tomar ciertas precauciones por lo del virus, es inevitable, tenemos que hacerlo para poder cuidarnos los unos a los otros. En esta nueva humanidad Jesús tiene que hacerse presente. Así como María fue a llevar al niño al templo, nosotros también tenemos que llevarlo al templo de la iglesia, es decir, al templo de nuestros hermanos cristianos, al templo de los que no conocen al Señor. Tenemos que darlo a conocer, como María lo dio a conocer a los pastores, a las personas que generalmente son rechazadas, excluidas, a ellos. La Theotokos, la Madre de Dios, nos enseña que para ser madre tanto de la humanidad como de la divinidad, tenemos que mostrar a Jesús. Ciertamente estas disputas tienen siglos, pero nosotros ya no podemos concentrarnos en las disputas teológicas de aquel momento. Para nosotros esta nueva era, este año 2021, tiene que comenzar con todas las de la ley, como cristianos, manifestando al Señor tal cual, en su humanidad y en su divinidad. Como le digo a los de mi parroquia, tenemos que convertir el tiempo de la humanidad, le dicen el Cronos, en tiempo de Dios, el Kairos. Hacer que Dios se abaje, hacer que Dios se manifieste en nuestro corazón para llevarlo a los demás. Seamos como María, Theotokos, portadores de Cristo, portadores de Dios, para hacerlo y mostrarlo a todos los demás. Que Dios les bendiga y, por cierto, no se les vaya a olvidar nunca navegar mar adentro con el Señor.